Ah, no, ahí es. Muy buenos días. Mi nombre es Diego Sierra y mi compañera Sonia Izaguirre. Somos parte del grupo número 10 y estaremos hablando sobre la interpretación de los contratos que involucran pues los artículos 1576 a 1585 del Código Civil de Honduras. Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones. Y la interpretación contractual es una actividad dirigida a determinar el sentido de una declaración o de un comportamiento de las partes contratantes y a fijar sus efectos jurídicos, realizada con arreglo a unas normas jurídicas establecidas. Compañera. Buenas noches, compañero Diego, abogada. Mi nombre es Sonia Izaguirre. Como lo mencionó mi compañero, es sobre los artículos de 1576 a 1585 del Código Civil de nuestro país. La interpretación del contrato tiene lugar en los siguientes casos. Cuando los términos que las partes se han servido son concursos ambiguos, cuando a pesar de su claridad los términos son inconciliables con la naturaleza del contrato o con la intención evidente de las partes, y cuando la comparación de las diversas cláusulas consideradas en conjunto hace surgir dudas acerca de su alcance. Esto significa que cada uno de los contratos tienen requisitos generales, y el cumplimiento debe ser otorgado, depende al, a la manifestación de las estipulaciones de los contratos. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que debe ser una causa lícita mientras eh, ocurren las obligaciones a cumplir, y debe ser declarado mediante una voluntad expresiva, ya sea verbal o escrita. Ok. Un contrato puede ser típico o atípico. Las cláusulas que lo integran deben ser interpretadas de manera objetiva e integrales para la mejor protección de los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas en pro del fortalecimiento del Estado de Derecho en materia de la contratación. La interpretación de los contratos está literalidad de sus cláusulas si los términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes. Cabe mencionar que también tenemos en la calificación la interpretación subjetiva y la interpretación objetiva, que la subjetiva dirigida a averiguar la voluntad común de los contratantes. Para ello servicio una interpretación histórica del contrato, intentando, perdón, reconstruir el pensamiento y propósito común de los contratantes. Y la interpretación objetiva, es decir, intentando eliminar las dudas o ambigüedades de la declaración contractual mediante la atribución a la esta de un sentido y significado objetivo, prescindiendo incluso de la voluntad real de las partes, por ejemplo, mediante el uso o la costumbre del lugar. Continuando con las reglas legales de interpretación contenidas en los artículos de 1576 a 1585, que es tribunales, cuando los tribunales de instancia establecen la existencia de un contrato determinado, pero se atribuyen consecuencias o efectos diversos de los que prevé la ley. Esto significa que de este modo desconocido, las consecuencias del contrato, dichos tribunales infringen la ley que atribuye tales efectos. Y la siguiente regla es cuando los tribunales de instancia a pretexto de interpretar el contrato lo desnaturalizan o tergiversan.
En este caso es cuando la Corte Suprema está autorizada para actuar y hacer respetar el principio de que el contrato es ley para las partes contratantes. Y también existe otro método, el cual en el contrato de interpretación está formulado por un legislador, lo cual las reglas son determinadas y orientadas por un juez. Ok. En el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, perdón, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Las modalidades de contratación que utiliza el Estado, según nuestra legislación, son licitación pública, licitación privada, concurso público, perdón, concurso privado y contratación directa. La interpretación permite fijar el sentido de lo querido y manifestado por las partes contratantes. Como bien decía la compañera Sonia, el principal, perdón, artífice de la interpretación contractual es el juez. Las normas sobre la interpretación de los contratos van dirigidas a él principalmente, en tanto que es misión suya decidir sobre el significado de las cláusulas dudosas, ¿verdad? Ahí involucramos lo que es la interpretación judicial. Pero esto no quiere decir que el juez sea el único autor de la interpretación, pues también las partes del contrato, al fijar su contenido, están interpretando. Además, cabe referirse a la interpretación realizada por un tercero en función dictaminadora o asesora. Continuando con lo que explicaba el compañero Diego, es los métodos de interpretación, que está también, primero es la manifestación de voluntad, la declaración de voluntad, la interpretación del contrato y la literalidad de los términos. Cada uno de estos están en las estipulaciones establecidas en el Código Civil, lo cual está sobre un consentimiento y objeto y causa, que es como una regla general de cada uno de de estas, de estos métodos de interpretación. Ampliando un poco cada uno de ellos, la manifestación de voluntad está en el artículo, está comprendido en el artículo de 1576 en 1585, igual la declaración de las de voluntad, igual la interpretación, igual la literalidad. Es donde se admite una confirmación, puesto que la interpretación dada por los interesados hace que el contrato sea válido por todos los motivos y que tenga eficacia y que pueda ser aceptado por ambas partes, ya sea el contratante y la otra parte, que es la persona que acepta todas las cláusulas estipuladas dentro del mismo. Ok. En conclusión de lo expuesto, se deduce que la interpretación, calificación e integración del contrato son operaciones distintas. Cada una de ellas tiene su propia autonomía e independencia, aunque es indudable que están estrechamente relacionadas entre sí. Muchas gracias por su atención y finalizamos.